Bienvenidos al tercer encuentro del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Muchas gracias por atender la invitación y reunirnos a esta hora. Entonces, damos inicio a nuestra sesión. La vamos a desarrollar de la siguiente manera. Voy a iniciar explicando lo que tenemos que hacer una vez recolectada la información, que es a lo que le llamamos análisis de requerimientos. Y luego vamos a dar un espacio para que ustedes formulen las preguntas sobre lo que yo he explicado. Y luego vamos a dejar otro espacio para resolver las dudas que ustedes tengan en torno al trabajo número 3 que estamos desarrollando. Bueno, comencemos haciendo una breve revisión de lo que hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Sí. Primero, hemos visto que para desarrollar software hay unos pasos previos a la escritura del código como tal, ¿sí? Y quizá los pasos críticos son los que se desarrollan antes de sentarse frente al computador y comenzar a escribir el código. El primer paso consiste en estudiar el dominio del sistema o el dominio del negocio, ¿cierto? Que habíamos dicho consiste en comprender la actividad que el cliente o la empresa que nos contrata realiza, fundamental para poder comprender luego las necesidades de los clientes. Luego venía otra actividad que es identificar a los participantes, las personas que pueden contribuir con información relevante que nos conduzca a establecer los requerimientos del sistema. Luego procedimos a formular un plan para obtener información y a partir de esa información nosotros poder obtener esos requerimientos. Bien, en la fase que estamos desarrollando actualmente, la actividad consiste precisamente en obtener esa información, en llevar a cabo esa indagación, ¿sí? Y ustedes tienen un plan para llevar a cabo esa actividad. Es decir, van a aplicar entrevistas, van a hacer reuniones, van a utilizar quizá un prototipo, van a utilizar escenarios o van a utilizar casos de uso, ¿cierto? Y de esa actividad, pues ustedes van a tener una información que puede ser un poco diversa y que puede ser también ambigua. Y a lo mejor es muy general, muy superficial y se requiere ahondar en la misma para poder conocer las necesidades de los usuarios, ¿cierto? Entonces, usted ahora realiza las entrevistas, realiza las reuniones y luego dice, ¿y ahora qué hago con esta información? ¿Sí? Y resulta que usted la revisa y a lo mejor no encuentra allí los requerimientos. Puede que sí, que algunos de los entrevistados o algunas de sus fuentes le hayan dado información clara, información precisa que usted dice, ah, sí, esto es lo que necesita el sistema, ¿sí? Pero también puede ser que no fue así. Muy bien, entonces de eso es que vamos a hablar en el encuentro de hoy. Bueno, la primera parte de la actividad consiste en estudiar los tipos de requerimientos, ¿sí? En general se habla de dos tipos de requerimientos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Todos son requerimientos, ¿cierto? Eh, Tanto los funcionales como los no funcionales son requerimientos que tenemos que satisfacer mediante el software. Sin embargo, esta primera clasificación nos separa lo que el software hace de las características que el software tiene. Es decir, lo que el software hace, las tareas que lleva a cabo para producir resultados que el cliente necesita,
¿sí? Son requerimientos funcionales. Y por otra parte están los requerimientos no funcionales, significa los que no corresponden a tareas que el software desarrolla, sino que corresponden a propiedades, a características o también a restricciones, a condiciones de calidad, a condiciones de rendimiento, a condiciones de seguridad que el sistema debe satisfacer. Entonces, esa es la primera gran clasificación, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Ahora, dentro de los requerimientos no funcionales, ustedes pueden encontrar una gran variedad de requerimientos y dependiendo de los autores que consulten, pues van a ver unos o van a ver otros. En general, ¿sí? Es importante identificar los requerimientos que tienen que ver con el almacenamiento de la información, porque estos son los que nos van a permitir posteriormente diseñar o las bases de datos o los sistemas de archivos, ¿sí? O cualquier mecanismo que usted utilice para darle persistencia a los datos. También puede tener usted requerimientos de comunicación en la medida en que su sistema se comunica con otros sistemas, se conecta a bases de datos, sí, en fin. Entonces, si su sistema requiere implementar un subsistema de comunicaciones, pues va a tener usted unos requerimientos de comunicación. Y otros requerimientos muy importantes tienen que ver con los requerimientos de interfaz de usuario. ¿Sí? Porque los usuarios puede que tengan algunas preferencias en cuanto a la interfaz. Entonces, esas preferencias o esas exigencias que los usuarios tienen o que el cliente tiene o que las circunstancias en las que se ejecuta el sistema imponen, ¿sí? Pueden tener que ver con la interfaz del usuario. Entonces, usted puede allí agrupar los que tienen que ver con la interacción entre el usuario y el sistema. También puede tener requerimientos de portabilidad. ¿Sí? Los requerimientos de portabilidad tienen que ver con los entornos de ejecución del sistema. Entonces, el sistema se ejecuta en Windows, se ejecuta en Linux, se ejecuta en Apple, se ejecuta a través de Internet. Si es a través de Internet, entonces debe ser asequible a través de celular y de tablet. Todo eso tiene que ver con la portabilidad del sistema. Entonces, vamos a tener que identificar dentro de los requisitos no funcionales, requisitos o requerimientos asociados con diferentes temas. Seguramente la mayoría de ustedes ya avanzó en esta parte de los requerimientos, ¿sí? Por favor, no se limiten a los requerimientos funcionales y no funcionales únicamente. Esa es la primera clasificación, los dos grandes grupos, pero dentro de los no funcionales ustedes encuentran varios subgrupos, ¿sí? Pueden estar relacionados con la calidad, con la seguridad, con el desempeño. Entonces, es importante que los estudien, que los conozcan y luego cuando ustedes desarrollen el trabajo puede que obtengan requerimientos relacionados con esas características particulares. No necesariamente tienen que haber requerimientos para cada una de esas clasificaciones, pero en la medida en que usted conozca los tipos de requerimientos, pues le va a quedar más fácil ubicar las necesidades de los usuarios en esas categorías. Bueno, resulta entonces que nosotros llevamos a cabo un proceso de indagación y obtenemos información, ¿cierto? Si hacemos entrevistas y cada entrevista dura, por decir algo, media hora, en media hora es muchísima la información que se recopila, ¿cierto? Se alcanza a conversar bastante con una persona en una entrevista de media hora y en ocasiones las entrevistas pueden durar mucho más, ¿cierto? Eso depende, uno, de qué tan comunicativa, de qué tan expresiva sea la persona que usted entrevista. Dos, del ambiente que se genere en el desarrollo de la entrevista, que la persona eh, se sienta cómoda, se sienta con confianza y se exprese con tranquilidad. Porque si no es así, pues vamos a tener
una serie de respuestas monosilábicas que no nos van a aportar mucho, ¿cierto? Pero vamos a partir del supuesto de que nuestros participantes se expresan y nos brindan abundante información. De igual manera que si hacemos una lluvia de ideas o si hacemos reuniones o hacemos grupos focales, pues va a haber mucha información. Sin embargo, usted cuando revisa y transcribe esas entrevistas, puede que llegue, puede que llegue a conclusiones como estas, ¿no? Que se dé cuenta de esto. Uno, que los participantes tienen diferentes puntos de vista. Uno quisiera que toda la información que le dan se oriente en un mismo sentido, pero la verdad es que no. Si usted entrevista a 10 personas, es probable que tenga 10 puntos de vista diferentes. Cada uno de ellos tiene, para empezar, diferentes intereses, lo que conlleva a diferentes necesidades. Pero además, los usuarios suelen tener diferentes perfiles. Y entonces, dependiendo de los perfiles, la forma de relacionarse con las herramientas tecnológicas y particularmente con el software cambia muchísimo. ¿Sí? Va a encontrarse con personas que le solicitan una cantidad de funciones y de características del sistema porque las han visto en otros sistemas, porque creen que eso debería ser bueno. Y habrá otras personas que entre menos tenga el sistema mejor porque así se evitan el tener que aprender a manejarlo. Si la empresa ya tiene un sistema en funcionamiento, aun cuando ese sistema funcione de manera deficiente, aun si ese sistema no es bueno, muchas personas van a querer que el sistema nuevo sea lo más parecido a ese sistema porque es el que ya conocen. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el análisis de requerimientos, ¿sí? Usted va a encontrar que, que las personas entrevistadas le dan información general, ¿sí? No precisan qué es lo que necesitan. Muchas veces no saben qué es lo que necesitan. Muchas veces no pueden concebir los beneficios que el sistema les puede traer en el desarrollo de sus actividades concretas, ¿no? Parte del trabajo del analista es guiar a las personas para que se formen una visión del sistema, para que puedan relacionar el sistema que se pretende desarrollar con las tareas que ellos desarrollan, con la información que generan, con los procesos que realizan, con la información que consumen. También puede encontrar usted que la información es contradictoria, que lo que una persona desea que el sistema tenga o que el sistema haga va justamente en contravía con lo que otra persona ha expresado que quiere, ¿sí? Y se va a encontrar usted con que hay conflictos, con que hay diferencias sustanciales entre lo que una persona requiere y lo que otra requiere. Finalmente, pues los usuarios lo que le van a compartir son sus opiniones, ¿no? Los usuarios no conocen los requerimientos. Ellos opinan sobre lo que hacen, opinan sobre lo que creen que deberían hacer ellos, lo que creen que deberían hacer el sistema, y es muy probable que lo que ellos expresen, ¿sí?, sean quejas del sistema actual o quejas de la forma de trabajo, porque siempre las personas tienen la idea de que trabajan duro y que cualquier sistema que se implemente debería disminuirles el trabajo, ¿sí? Debería hacerlo más fácil.
Entonces, va a recoger usted cantidad de información que tiene que ver con los deseos de los participantes, con las dudas que tienen los participantes y también con algunas necesidades. Algunas necesidades van a estar bien definidas y bien expresadas. Entonces, hay algo que es importante tener en cuenta, mire, y es que usted va a recoger mucha información, pero toda esa información no constituye requerimientos, ¿sí? Dentro de esa información usted va a recoger mucho ruido. Le van a expresar muchas cosas que los usuarios desean y que no son factibles dentro del presupuesto y del tiempo que se estima para el desarrollo del sistema, ¿sí? Que no va a ser viable desarrollar dentro del contrato, porque es que finalmente el sistema va a estar, o el proyecto más bien, va a estar delimitado por el contrato, ¿cierto? Y es que el contrato, entre otras cosas, tiene un tiempo y tiene un costo, y eso lo tiene que negociar ustedes con la persona que contrata, con el cliente, que no necesariamente es uno de los usuarios. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Los usuarios que más necesidades expresan puede que sean los del nivel operativo, que son los que trabajan más con el sistema, los que pasan todo el día realizando tareas que están interactuando con el sistema, ¿sí? Y que todo el día, todos los días, necesitan que el sistema les genere datos para ellos realizar sus operaciones. Todo lo que los usuarios o los participantes expresan o solicitan no conlleva requerimientos. Sin embargo, cada uno de los requerimientos debe tener su origen en lo que los usuarios solicitan, ¿sí? Así es, esa es la lógica que debe tener la obtención de requerimientos. Bueno, ¿cuál es el papel entonces del ingeniero o del analista en este proceso de obtención de requerimientos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos toda la información que nos haya sido posible obtener? ¿Sí? Y en proyectos grandes, pues donde hay muchos participantes, se va a tener muchísima información. Entonces, miren, lo primero que usted como ingeniero o como analista debe hacer es identificar las áreas de interés común. Entonces, de todo eso que la gente le dijo, de todo eso que usted tomó nota en las entrevistas o en las reuniones, identifique las áreas comunes a los usuarios. Luego, identifique las áreas que presentan conflicto, las áreas que presentan dificultades y que deben ser conciliadas antes de continuar con el sistema. Su tarea como analista es conseguir el consenso en cuanto al sistema. Los usuarios pueden tener diferencias de opinión, pueden tener diferencias de criterio entre ellos, ¿sí? Pero en cuanto al sistema, tenemos que conseguir consenso, tenemos que conseguir acuerdos, ¿sí? Es fundamental que estos usuarios, estos clientes coincidan en lo que el sistema debe hacer o en las características que debe tener. Porque resulta que si ellos tienen ideas que van en contravía, ideas opuestas, usted no puede satisfacerlos a todos. Usted no puede establecer requerimientos en un sentido y en otro. Los requerimientos tienen que ser coherentes, tienen que estar alineados con los objetivos. ¿Sí? Entonces, cualquiera que se desvíe, pues está generando un conflicto y tiene que ser solucionado. Y tiene que ser solucionado ahora, en el momento del análisis, definición y especificación de requerimientos, no después cuando haya sido implementado. Bueno, ¿y cómo hacemos para manejar estos conflictos? Las áreas comunes no hay problema. De allí usted establece los requerimientos y es probable que todos estén de acuerdo. El problema es con esos aspectos, esos elementos en que hay diferencias de criterio o diferencias de interés, ¿sí? Allí es donde está el problema. Y allí es donde
el analista o el equipo de análisis tiene que trabajar para llegar a acuerdos. Entonces, miren, ¿cuáles son los criterios para que usted pueda negociar esos puntos críticos, esos puntos álgidos en los que no hay consenso? ¿Sí? En los que pueden algunos querer una cosa y otros otra, y las dos cosas no se pueden dar. ¿Sí? Entonces, primero, los objetivos del sistema. Los objetivos del sistema nos marcan el norte. Hacia allá es que vamos, hacia conseguir los objetivos del sistema. Por eso es importante que se definan los objetivos del sistema. ¿Sí? Si tengo dos solicitudes que difieren entre ellas, que se oponen, pues la que se va a aplicar es la que está alineada con los objetivos del sistema. Segundo criterio, las prioridades de los objetivos y de los requerimientos. ¿Sí? Todo tiene sus prioridades y tenemos que organizar esas prioridades y asumirla, esa prioridad, como criterio para valorar las solicitudes y las necesidades de los usuarios. Si usted no tiene clara la prioridad de los objetivos y la prioridad de los requerimientos para satisfacer esos objetivos, ¿sí? Esa es una información que hay que recoger también. Y por lo general, la prioridad está en el nivel estratégico. Significa que esa información usted no la va a buscar en el nivel operativo, no la va a buscar con la gente que hace el trabajo duro, con la gente que procesa operaciones, sino con el gerente o con los directivos que son los que manejan la parte estratégica de la organización. Y otro criterio para tener en cuenta cuando se presentan estos conflictos y que es muy importante es la autoridad y el conocimiento de los participantes. Porque, miren, aunque usted quiera escucharlos a todos, se va a dar cuenta que hay personas que saben más sobre el funcionamiento de la organización, sobre los procesos que se llevan a cabo, sobre las necesidades, sobre los objetivos a mediano y a largo plazo. Y eso usted lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y por otra parte están las líneas de autoridad. Y resulta que, pues, entre más alto sea el nivel de autoridad, ¿cierto? Mayor poder tiene y se va a imponer frente a los demás. Entonces, usted como analista y como externo, ¿cierto? Como persona externa a la estructura de la organización, pues no puede desconocer ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con los requerimientos una vez que hayamos recolectado toda la información, ¿sí? Vamos a revisar esa información, la tenemos que transcribir si la tenemos en audio o en video y la vamos a revisar para identificar cuáles son los puntos en común de los participantes y cuáles son los puntos divergentes, porque sobre esos puntos divergentes tenemos que volver a trabajar. Una vez que hayamos recolectado la información, entonces la tenemos que organizar, ¿sí? De manera que podamos llevar un análisis sobre la misma. Es decir, que podamos identificar los tópicos sobre los que trata, identificar los diferentes temas a los que hacen referencia los participantes. Vamos a depurar esa información, porque hay muchas cosas que nos dicen que no tiene que ver con requerimientos, ¿sí? Que son las opiniones, que son los deseos, que son las cosas que les disgustan, pero que no nos contribuyen para definir los requerimientos del sistema. Entonces, eso pues hay que irlo separando, ¿cierto? Como dicen, hay que separar la paja del trigo, porque necesitamos es el trigo, ¿cierto? Necesitamos es la información sustancial que nos permita identificar cuáles son las necesidades que nuestro sistema debe satisfacer. Después de procesada esta información, vamos a poder identificar los requerimientos. Y una vez que identificamos los requerimientos, lo que hacemos es describirlos con la mayor claridad y los organizamos según su tipo.
¿sí? Entonces, como vimos al comienzo, están los requerimientos funcionales y están los requerimientos no funcionales. Toda esa información que hace referencia a lo que el software debe hacer va a requerimientos funcionales. Y entonces usted los va describiendo y los va organizando para que tengan un orden lógico, ¿sí? Y luego toma toda la información sobre las características, las propiedades, las restricciones, las condiciones que el sistema debe cumplir. Eso va a los requerimientos no funcionales. Y una vez que tiene toda esa información en los requerimientos no funcionales, pues usted los va a agrupar dependiendo a qué se refieren. Si se refieren a la interfaz del usuario, si se refieren a la base de datos, si se refieren a la arquitectura, si se refieren a la comunicación, si se refieren a la portabilidad, si se refieren a la seguridad, si se refieren a la confiabilidad, etcétera. ¿Cierto? Usted los va a ir ubicando de acuerdo a los tipos de requerimientos que usted ha documentado, que ha consultado y ha documentado. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar en este paso. Posteriormente, ¿sí? Posteriormente tendremos que validar esos requerimientos con el cliente y con los usuarios para asegurarnos de que hemos interpretado bien lo que ellos nos dijeron, ¿sí? De que la descripción que nosotros hacemos de los requerimientos realmente corresponde a lo que ellos necesitan y a lo que ellos solicitan, ¿sí? Y una vez que se ha hecho ese trabajo de validación, pues se procede a la especificación de los requerimientos, donde también va a entrar en juego la parte del modelado, es decir, la forma como se representan técnicamente esos requerimientos. Muy bien, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, estoy atento a las preguntas que ustedes tengan sobre esta parte de la exposición. Después de atender las preguntas sobre el tema, vamos a atender las preguntas sobre el trabajo a realizar. Entonces, si hay alguna pregunta sobre el análisis de los requerimientos, por favor. ¿Alguna pregunta, Yadira? Del tema, no sé. Bien. Diego, No, señor, yo creo que la perfecto. explicación fue clara, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pasemos a la segunda parte de las preguntas, que es las dudas que ustedes tengan respecto al trabajo que estamos realizando en esta tercera fase. Por acá tengo una mano levantada. Carolina. Yo. Hola, profe, ¿cómo está? Muy Le bien. iba a hacer una pregunta, era si usted nos puede dar ejemplos. Digamos, usted nos habló de requerimientos funcionales, de no funcionales, y que dentro de los no funcionales pues habían de comunicación, interfaz, de portabilidad, seguridad, calidad, bueno, etcétera. Entonces, por Ajá. ejemplo, o sea, ¿cómo redactaría usted, por ejemplo, un requerimiento de calidad? Bien. Verán, pensemos en uno funcional, ¿cierto? Vale, vale. Un requerimiento funcional puede ser, digamos que este requerimiento se llama autenticación del usuario. Entonces dice, el sistema solicita que el usuario ingrese su nombre y su contraseña. Consulta estos datos en la base de datos y genera un mensaje de aceptación o de rechazo, ¿cierto? Ese puede ser un requerimiento funcional. Un requerimiento de comunicación. En el desarrollo de la operación X, el sistema se conecta con un sistema externo llamado Colossus, por ejemplo, ¿cierto? Que es el que se encarga de cartera, por decir algo, o que es el que maneja la gestión de los bancos, ¿sí? O que es el que maneja la información de moneda extranjera, ¿sí? Ese sería un requisito de comunicación. Un requerimiento no funcional de portabilidad.
¿El sistema funciona de igual manera en sistemas Linux o en sistemas Windows? Para lo cual hace uso de una máquina virtual, por ejemplo. Ok, Harrison. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, una pregunta es que, digamos, si de mi equipo, de mi grupo, nadie se ha reportado ni nada así para hacer, pues, digamos, lo del video, de las juntas y esto, ¿cómo se podría hacer? Sí, 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 nadie del grupo está como activo. Bueno, ese es un punto crucial, ¿no? Y es que para este trabajo se necesita la cooperación de los compañeros. Mi primera recomendación es que ustedes miren de pronto en el foro de presentación, allí están los teléfonos, para que busquen otro medio de comunicación, porque si bien es cierto, algunos estudiantes no ingresan al foro porque dejan todo para última hora, hay algunos estudiantes que no lo han hecho porque están fuera de cobertura, ¿cierto? Porque están muy ocupados o están enfermos, etc. Busquen otra forma de comunicación, ¿sí? Porque no siempre la gente ingresa oportunamente al foro, pero yo miro que algunos grupos forman grupos por WhatsApp y se comunican con más frecuencia. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Busquen otra forma de trabajar. Miren, para esta fase 3, lo mínimo que ustedes necesitan es el apoyo de un compañero para hacer entrevista, ¿sí? Si no pueden contactar con un compañero del grupo para hacer entrevista, busquen la colaboración de cualquier otro compañero, puede ser de otro grupo dentro de este mismo curso. En Skype ustedes están todos juntos, ¿sí? Si alguno de ustedes no ha logrado comunicarse con los compañeros de su grupo colaborativo, coméntelo en Skype y dígale quién me puede colaborar para hacerle una entrevista, ¿cierto? O invite a una reunión, diga unos 3 o 4 compañeros que podamos reunirnos en tal horario, tal día, ¿sí? Para hacer mi ejercicio de una reunión chat, ¿sí? Si no se puede con su grupo colaborativo, les recomiendo entren al grupo de Skype y busquen allí el apoyo. Yo miro que hay muchas personas que están muy activas en Skype y que seguramente se puede hacer. Si no se puede por allí, ustedes también podrían buscar la información fuera del curso, ¿cierto? Yo procuro que no pedirles a ustedes que hagan esa búsqueda con personas de fuera, porque yo sé que para muchos estudiantes es difícil, ¿sí? Ir a su lugar de trabajo o donde el vecino a decirle, venga, que le tengo que hacer una entrevista para la universidad. De pronto a algunos se les facilita, pero a otros no, ¿sí? Entonces, en tercera instancia, pues habría que recurrir a una persona que les pueda colaborar fuera del curso, pero preferiblemente pues hacerlo dentro del curso porque resulta que en el curso todos tenemos como interés en este tema. Andrés. Gracias, profe. Bueno, mi pregunta es, lo que pasa es que nosotros en nuestro grupo hicimos, bueno, por mi parte me tocó a mí el YAT y nosotros hicimos 4 requerimientos en el YAT de alto nivel. Los seleccionamos de la siguiente manera. Fue de área de negocio, interfaz gráfica, de control y de seguridad. Y a cada uno, pues, le hicimos unos criterios de validación, con una descripción y una justificación. Pero entonces, mi pregunta era con respecto a eso, es que si, por ejemplo, la persona que está encargada de los casos de uso, esos casos de uso vienen como complemento de este requerimiento que se creó, o es del caso de uso que se hace el requerimiento. Por medio del caso de uso es que se hace el requerimiento, o el requerimiento es como una adición más. Por ejemplo, la reunión YAT que se hizo, por ejemplo, se sacó un requerimiento de esa reunión y se utilizó ese caso de uso para hacer un complemento de ese requerimiento, o se tiene que hacer es un caso de uso para sacar ese requerimiento. Esa es mi pregunta, profe. Una pregunta muy válida y Andrés,
Primero le voy a contestar la lógica que tenemos en el trabajo, porque se puede hacer al contrario también, ¿no? Miren, en esta fase solo les pedimos a ustedes que describan los requerimientos, ¿sí? Porque en la siguiente fase, perdón, en la siguiente fase vamos a modelar requerimientos. Y entonces, en esa fase del modelado de requerimientos, sí vamos a llevar cada requerimiento funcional a un caso de uso. ¿Sí? Pero lo que usted plantea, por lo otro, también es viable. O sea, si yo soy el analista, ¿cierto? Y yo, con la información que recolecto, voy armando un caso de uso, yo puedo utilizar ese caso de uso para hablar con otras personas o para presentarlo en una reunión para concretar el requerimiento. También se puede, ¿sí? Pero la lógica que estamos siguiendo aquí es, primero lo describimos en lenguaje natural el requerimiento, y luego vamos a hacer una fase de modelado, que es en la cuarta fase, donde también vamos a utilizar herramientas. Porque hasta ahora, miren, yo no les he pedido a ustedes que manejen ninguna herramienta de gestión ni de modelado de requerimientos. Ese es el trabajo que vamos a hacer en la siguiente fase. Entonces, entre otras cosas, lo que vamos a hacer en la siguiente es que usted coja ese requerimiento funcional, ¿sí? Y lo modele como un caso de uso, porque los casos de uso tienen pues la información bien estructurada. Ah, vale, profe, pero entonces lo siguiente, porque entonces lo que hicimos que fue, después de que cogimos los requerimientos, ¿cierto? Los 4 requerimientos, lo que le dije fue al analista que hace o los que hacen los prototipos, le dije, por favor, diséñeme un prototipo de acuerdo a estos requerimientos que le estoy mostrando. Eso fue lo que le hice. Entonces ya mi compañero, que es el que hace los prototipos, me hizo ya los prototipos, ya me los envió y eso es lo que voy a presentar también a usted en este trabajo. ¿Está bien? Perfecto. Ah, pero antes me mencionaste casos de uso, ¿no? No, Porque sí, lo que pasa prototipo es y que, caso de uso es en la diferente. plantilla que yo hice Ajá. para hacer el requerimiento como tal, encontré en internet, pues encontré muchas plantillas y en ellas precisamente mencionaban lo del caso de uso. Entonces, no sé, no sabía si colocarlo o no colocarlo. Por eso era mi pregunta. Bien, si ya los hicieron, colóquenlos. ¿Listo? Y en el próximo trabajo los vuelven a colocar. Significa ustedes ya adelantaron una parte, ¿no? Entonces, Ah, listo. para todos los demás que ahorita dicen, bueno, ¿cómo va eso de los casos de uso? Miren, en este trabajo de la fase 3 no se les pide modelado. Entonces pueden presentar los requerimientos de forma descriptiva, cierto texto. Pero en el siguiente trabajo sí vamos a modelar casos de uso y ya lo vamos a hacer con una herramienta de UML. Entonces, en el grupo de Andrés, pues si ya adelantaron esa parte, está bien, no la vamos a borrar, ¿no? Está bien, ya han ido adelantando, significa que el próximo van a tener menos trabajo que hacer. Ok, profe, y otra pregunta, disculpe, qué pena. La última. Tengo, por ejemplo, yo hice, por mi parte, hice lo que son requerimientos funcionales, de tipo funcional. Eso fue lo que yo hice para mi reunión desde JAT. Pero mi otro compañero que hice las entrevistas hizo para requerimientos no funcionales. Eso también se puede hacer así, o sea, se pueden compartir esos, o sea, cada uno puede hacer, o sea, digamos, en las entrevistas se pueden hacer no funcionales y yo puedo hacer no funcionales, o todos tienen que ir a la par. Pues verá, esos requerimientos salen dependiendo de las preguntas que han hecho en cada entrevista, ¿cierto? Por lo general, en cada entrevista les va a generar información para lo uno y para lo otro. Pero si en el caso de ustedes se distribuyeron así la temática y el uno se enfocó en un tipo de requerimientos y el otro en el otro, pues está bien, ¿cierto? Lo importante es que en el trabajo van a aparecer tanto los funcionales como los no funcionales. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Muy bien. Pues perdonarán si les cambio el orden en que han levantado la mano. Voy a darles como me van apareciendo a mí en la lista. Carlos Márquez. Pregunte, Carlos. Bueno, a lo mejor tiene algún problema técnico, entonces luego le damos la oportunidad nuevamente. Continuemos con Blanca. Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches. Yo tengo varias dudas. Con mi grupo, bueno, primero que todo, pues lo del trabajo en grupo, ¿no? Pues se supone que hicimos el trabajo entre 4
pero pues la verdad sí estuvo contrarreloj, contratiempo y pues hasta ahorita estoy viendo que solamente 3 de mis compañeros están como disponibles, ¿no? Porque el otro compañero prácticamente pues lo dejamos, pero pues él nos colaboró como en 2, 3 reuniones, pero así es como que una persona muy ocupada, pero o sea, me parece pues que no nos va a colaborar, pero ya o sea, en los requerimientos, en las reuniones, como que lo incluimos porque pusimos nombres y qué papel iba a cumplir cada uno. O sea, eso se puede modificar en caso de que el compañero no se Hola. reporte. Hola. O sea que ustedes le asignaron un rol, pero todavía no han hecho la reunión y no saben si va a participar o no. Pues ya llevamos varios días en el grupo de Sky y yo le escribo, lo llamo, me ignora. Claro. Pues mira, está bien que ustedes planearon la actividad y le asignaron a él el rol o la tarea. Pues si no participa, obviamente no lo tienen que incluir, Sí. Bueno, ¿cierto? eso sí, Si la idea es que participe activamente, pues cada uno. sí, porque es pesado, ¿no? Así. Ujú. Bueno, Pero si no lo hacen, pues no hay manera. No se los incluye si no han participado. y también, digamos, a la hora de que, digamos, en la reunión, ¿no? Que nosotros ya tenemos planeadas prácticamente, o sea, todo es ficticio, ¿no? Nosotros mismos nos creamos nuestro requerimiento, nosotros mismos planeamos todo, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de hacerle la pregunta, digamos, al compañero, por ejemplo, yo tengo una compañera Yuran y el compañero Farid, y sería yo. Entonces yo le hago la pregunta y ellos me responden, o sea, todos tenemos conocimiento del sistema, ¿no? Entonces, a lo que ya tenemos pensado o ellos pueden como, pues, ceñirse a otras cosas. Por ejemplo, yo pensaba, pero también tengo unos vecinos cercanos que, pues, pertenecen a esa empresa y sería fácil, pues, hacerles la entrevista, estarían disponibles. Pero, o sea, ellos lo harían a su sistema y ya no estarían ceñidos por lo que nosotros tenemos planeado. Entonces, ahí como que entra en conflicto. Bueno, mira, no se puede planear todo en el trabajo en grupo, ¿cierto? Más bien asígnense los roles. Y entonces tú le dices a un compañero, tú vas a actuar como el ingeniero de sistemas de la empresa. Y yo soy el analista y soy externo, ¿sí? Entonces tú le formulas la pregunta y él asumiendo, si yo fuera el ingeniero de sistemas de la empresa, entonces, ¿qué te respondería? Bajo Sí, su criterio. es más bien un juego de roles, sí, claro. Sí, es más bien un juego de roles que, que digamos que tener las respuestas predeterminadas, ¿no? Y entonces de lo que él va respondiendo, porque cuando ustedes hagan el ejercicio en la vida real, va a ser así, no tienes ni idea de lo que te van a responder. Ya. Eso. Y acerca, por ejemplo, nosotros hicimos reuniones y también las ya que decía el compañero Andrés, pero también adicionamos prototipos, así como la interfaz y pusimos en las plataformas que lo vamos a hacer. Entonces, como se dice, ¿eso lo haríamos más adelante o como planeamos ya el prototipo tendríamos que hacerlo, No, pues? ese prototipo lo pueden utilizar ahora porque el prototipo se utiliza para recolectar información. También se puede utilizar para validarla, ¿no? Pero se utiliza para recolectar información. Entonces tú le dices, mira, yo te presento este prototipo, este modelo, ¿sí? ¿Qué más te gustaría que tenga? ¿O cómo te Ah, gustaría que se mirara esto? Y lo que él te responde, tomas nota y dices, ah, sí, aquí necesitamos aumentarle un menú, o aquí se necesita aumentarle un reproductor de audio, ¿cierto? Dependiendo de lo que él diga. O de pronto dice, el otro dice, no, lo que pasa es que yo miro que esa letra está muy pequeña y las pantallas quedan retiradas del puesto de trabajo porque hay que escribir, ¿sí? Entonces, no, aumentele. Entonces tú tomas nota, aumentar el tamaño de la fuente a 14 puntos, ya. Y ¿no? Para eso también, son los prototipos. y entonces, digamos que los prototipos los enseñamos en una de las reuniones. O sea, Sí, esos claro, serían sí, sí, claro. Si tienen un prototipo, utilícenlo en una reunión. Pero entonces una persona hace de presentar el prototipo, ¿cierto? Y los otros, pues, brindan información respecto a eso. Entonces, la información puede ser aumentele esto, quítele aquello, cámbiale esto por lo otro, en fin. entonces, tengo dos últimas preguntas. Sí, claro. Bueno, entonces la de la entrevista. Ah, bueno, en el trabajo se presenta solamente, digamos, nosotros claramente tenemos que hacer la grabación para poder hacer la transcripción y todo eso, pero en el trabajo como tal solamente se ingresan como pues las evidencias de pantallazos y cosas así, no la entrevista completa como tal.
No, en el trabajo que se entrega para calificar no es necesario que coloquen ni el video ni el audio, ¿sí? Coloquen más bien como imágenes, pantallazos que se evidencie que se trabajó, ¿no? Y Bueno, pueden anexar la transcripción de la entrevista, ¿sí? exacto. Bueno, y entonces finalmente, entonces el orden, a ver si entendí es este. Tenemos la base de lo que ya hicimos en el anterior trabajo, es hacer esos como lo tenemos planeado con fechas, transcribir, filtrar o depurar la información, hacer el juego de roles y luego, bueno, y luego los requerimientos, ¿cómo se llama esto? Es determinar si son funcionales, de comunicación, bueno, hacer es como esto, lo de la clasificación. Es correcto. Ajá. Ok, Entonces, bueno. ustedes van a llevar a cabo su propuesta de formulación. Esa propuesta igual, miren, si ustedes miran que les faltó precisión o que se les quedó por fuera algo en la fase anterior, pues le aumentan, ¿cierto? Por ejemplo, hay grupos en la fase anterior que programaron 3 reuniones y una sola entrevista. Y luego dicen, no, más fácil es que pongamos 3 entrevistas y una sola reunión, ¿cierto? Pues entonces hacen el ajuste, porque en la vida real es así, uno planea una cosa y luego lo va ajustando de acuerdo a cómo van cambiando las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces el plan que uno hace es una guía, pero si miran que algo está difícil de llevar a cabo, que no se dan las condiciones y que mejor podemos hacer otra actividad, pues hacen otra. ¿Sí? Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de recabar información. Ahora, quienes se les facilita por el lugar de trabajo, ¿cierto? O porque forman parte de algún grupo, de algún semillero, hacer algo, hagan el ejercicio. ¿Listo? Y díganle a la persona, vamos a hacer de cuenta que tú eres el gerente de una empresa de giros. ¿Qué te gustaría que tenga el sistema de información? O supongamos que tú eres el cajero de una empresa X de giros y de pagos. Entonces, ¿qué te gustaría que tenga el sistema? ¿Cierto? Y le empiezan a preguntar. Si se les dan las condiciones para hacer el ejercicio por fuera, háganlo. ¿Sí? Yo no lo pongo como condición porque es que no me gusta como ponerlos en ese trabajo de andar haciendo entrevistas pues, fuera del ámbito académico, ¿cierto? Pero si se les facilita, pues lo hacen. Y de pronto van a aprender algo importante por allí, porque es que esta parte de recolectar información eh, tiene tiene su técnica, ¿no? Y a veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Muchas ¿Alguna otra gracias, pregunta, tutor. Blanca? No, muchas gracias, todo muy Con claro. mucho gusto. No. Sigamos con Carlos, que ya tiene el micrófono abierto. Señor tutor, buenas noches. La Buenas noches. pregunta mía es, ¿me escuchan? Sí, señor. Sobre las herramientas para el levantamiento de requerimientos. Ahí incluimos los formatos del trabajo anterior, ¿sí? Y podemos incluir, además de eso, herramientas que hemos encontrado en el Internet. Sí, señor. Sí, claro. Si pueden incluir algo más, está bien. Y el trabajo anterior, ustedes propusieron un plan. Guíense en ese plan. Si necesitan hacerle algún ajuste, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de recoger información mediante una conversación, mediante una reunión y luego transcribirla y desde allí identificar los requerimientos tanto funcionales como no funcionales. Ok, gracias, señor tutor, muy amable. Con mucho gusto. Freddy, Blanca ya puede bajar la mano. Tutor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Gracias, tutor. Pues bueno, ahí gracias por la explicación. Sí despeja uno dudas y las preguntas que han hecho los compañeros también uno puede aclarar bastantes dudas. Pero pues sumo al tema de la participación colaborativa. En mi caso particular, en mi grupo, estamos presentando inconvenientes pues porque de los 5 compañeros solamente 2 hemos participado. Y hay un tercer compañero que pues solamente pone un aporte o hace un comentario y ya haciendo referencia al trabajo anterior. En este caso pues lo anexamos, él hizo un comentario, hizo un aporte al foro, no hizo nada más, no hizo más comentarios y aún así pues lo subimos al trabajo pues porque puso un aporte.
pero en este caso, tutor, aún no tenemos respuesta ni nada y el tiempo pues sigue avanzando, no tenemos respuesta y ya en el caso como tal, el grupo pues no tiene avance. Entonces yo quería preguntarle, en este caso, de ser necesario el trabajo individual, ¿hay alguna manera en que se pueda presentar reuniones y todo con personas alternas y todo esto o qué se puede hacer allí? Se podría, ¿no? Yo sé que si es una sola persona del grupo y buscando interlocutores externos es más difícil, pero claro, si ninguno del grupo participa, tocaría hacerlo así. Ahora, si hay dos en el grupo que están participando, ¿cierto? Al menos pueden hacer dos entrevistas, donde la primera entrevista la hace el uno, ¿cierto? De acuerdo a lo que él programó o que aportó en el primero, y la otra entrevista la hace el otro. Se hacen una entrevista mutua, pero cada uno asumiendo el rol primero de entrevistador y luego de entrevistado. Claro, sí, señor. Sí, Ujú. eso es claro, pero en este caso, pues al momento nadie ha participado. Estamos en el punto en el que nadie está. Y pues como le digo, o sea, el tema cuál es, que a veces faltando por ahí 4 días para que se cierre la actividad y que todavía hay la oportunidad de subir aportes, aparece algún compañero y carga información al foro. En este caso, ¿aún es válida uno llevando avance del trabajo? ¿O qué pasa en Miren, esa situación? pues en esta reunión estamos solo 25, estamos pocos, ¿no? Sí, Pero yo no sé si de pronto aquí esté en este grupo alguno en los trabajos anteriores, en el trabajo anterior, mejor dicho, a algunas personas que incluyeron en los trabajos y que yo miro en el foro, que llegaron el último día y subo el aporte y ya, yo los saqué de los grupos. Aunque o los incluyeron o se incluyeron, ¿no? Porque hay algunos que son más cómodos todavía, que llegan el último ah, día, toman el trabajo y se incluyen. De sí. pronto se me pasa algún caso, pero yo en los casos que identifiqué, yo los he retirado, ¿no? Y le he dicho, pues qué pena, pero es que eso no es el trabajo. O sea, usted no puede llegar e inscribirse o puede llegar a hacer un aporte que no aporta nada porque ya todo estaba hecho y formar parte. Entonces, pues no les he calificado, ¿sí? Tal vez Ya. ninguno de los que hicieron eso o que tuvieron esa experiencia esté aquí en esta reunión. Cuando yo lo identifico, y yo lo descarto porque es que realmente no se puede que hay personas que trabajan durante 3 semanas, ¿sí? Y suben documentos y revisan y comentan y que alguien llegue faltando 3 días o faltando 4 días y quiera tener la misma participación, pues no está bien. Entonces, mire, mi recomendación, si usted está trabajando, por ejemplo, a veces están trabajando solamente dos y avanzan en el trabajo, listo. Cuando ya lo tengan listo, digan, en este trabajo solo participamos dos personas, pedimos a los que ingresen después que trabajen entre ellos, porque este ya lo tenemos completo. Y Publicado listo. en el foro. Sí, dejar la Lo dejan en información el foro, disponible. entonces, listo. La persona que ingresa después ya sabe que en ese grupo no va a ser tenido en cuenta. ¿Listo? Pero pues no lo vayan a empezar haciendo faltando 2 semanas. Eso se hace de pronto si faltando 5 días ustedes ya tienen el trabajo completo, ¿cierto? Es decir, en la Sí. medida en que eso esté justificado. Porque si faltando 2 semanas, pues los van descartando, la gente dice, es que todavía queda una semanita en que yo puedo trabajar. Ah, no, sí, eso es claro, tutor. Es que el tema cuál es, que pues comprenderá que como la gente ve varios cursos a la vez, en las fechas de entrega no solamente se entrega requerimientos, también hay que entregar en otros cursos a la misma fecha. Entonces uno, por esperar a las demás personas, se acumula en trabajo y cuando se da cuenta ya no le va a alcanzar el tiempo para culminarlo, porque hay que hacer una introducción, unos objetivos, conclusiones, normas, APA, y concluirlo total siempre lleva tiempo. Sí, sí, Ese es el claro, tema. sí, 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 claro. Y luego, por ejemplo, este trabajo no es que tenga mucho por hacer, ¿cierto? Pero sí requiere tiempito para hacerlo, porque es que si usted va a simular una entrevista, pues tiene que dedicarle siquiera esos 20 minutos, pero antes de eso usted va a acordar con la persona la hora y el medio por el que lo va a hacer. Entonces, sí, o sea, no es un trabajo que se puede hacer el último día. Claro, claro, sí, señor. Tutor, ahí le pregunto, el tema de la entrevista, si uno la quiere hacer, es que, por ejemplo, uno de los compañeros con los que trabajo estamos en ciudades diferentes, ¿lo podemos hacer por Skype y grabarlo como para dejar esa evidencia? Sí, sí, claro, pueden hacerlo. No, Perfecto. pues es que casi todos ustedes tienen compañeros de otras ciudades. Sí, lo pueden hacer por Skype, lo pueden hacer por Meet, sí, por cualquier medio de reunión.
¿Listo? Y el Perfecto. ejercicio es el mismo. Ustedes graban su entrevista y luego transcriben, producen el texto, ¿cierto? Y allí van mirando qué de la información que se trató les permite a ustedes redactar un requerimiento. Sí, es que tenía esa pequeña duda. Perfecto, tutor. Muchas gracias por su aclaración. Con mucho gusto. Hardware. Buenas noches, Buenas tutor, noches. compañeros. Yo tengo una inquietud y es que en el trabajo colaborativo que hemos realizado, tenemos, o sea, nosotros sacamos y organizamos las ideas y ya tenemos como tal un requerimiento un poquito más formalizado. Pero mi inquietud es si debemos presentar, en lo que se debe presentar, deben ir las respuestas de las preguntas que hicimos en la fase número 2, que hicimos, pues formulamos algunas preguntas y las respuestas a esas preguntas deberían ir en el trabajo o digamos que ya el modelamiento que hicimos, porque hicimos algo como más formal de cada requerimiento, eh, requerimiento funcional y no funcional. Entonces, no sé si debamos dejarlo así, como está el requerimiento, como un poquito más, como le digo, como más consolidado, o tenemos que anexar las respuestas a las preguntas en el trabajo. Buena pregunta, porque seguramente hay muchos que tienen la misma duda. Miren, ustedes van a hacer las entrevistas, van a hacer las reuniones, van a tomar apuntes de eso, van a tener unos textos, ¿cierto? Esos textos no son requerimientos. Esos textos ustedes los pueden anexar, colocar anexo en el trabajo al final, después de la bibliografía, anexos y colocar allí, ¿cierto? Y entonces allí que van a tener la pregunta del entrevistador y la respuesta del entrevistado, ¿cierto? Pero eso no es lo que me deben entregar en el trabajo. En el trabajo, o sea, lo que se va a evaluar ya son los requerimientos. ¿Sí? Ustedes van a hacer todo ese trabajo de transcripción y de análisis de esas respuestas, de esos documentos, ¿sí? Pero no, ustedes van a entregar son los requerimientos ya redactados por ustedes, no como el usuario los dijo. Ah, muchas gracias, tutor. Sí, señor. Muy bien. Harrison creo que ya preguntó, ¿sería que se le olvidó bajar la mano? Sí, es que tenía otra Tiene duda, otra pues, pregunta. Listo, siga Harrison. pues más o menos como de la mano de lo que yo había preguntado, pero digamos en el caso de que sí solo un compañero o me toca hacerlo con alguien de otro grupo, y digamos yo tendría 2 entrevistas y 2 HAT. ¿Tengo que hacer todas las entrevistas y las HAT o no sé, se podría solo una de cada una o algo así, pues por no tener tantos compañeros así? Claro, y luego si hace usted solo, eh, eso va a quedar un poco difícil. Verá, Harrison, allí la cuestión es qué tanta información puede usted obtener de cada entrevista, ¿no? Y de cada reunión. Si usted mira que con una entrevista y con una reunión, si usted está solo, tiene información suficiente para los requerimientos, que sea suficiente con eso, que al menos sean 2 técnicas. ¿Listo? Si están trabajando en el grupo, si uno espera pues que haya más actividad porque son 5 participantes, ¿cierto? Pero en el caso de que esté una sola persona que le tocó presentar porque los demás no trabajaron o que estén 2, pues entonces también vamos a considerar que tengan menos entrevistas, menos reuniones. ¿Listo? Pero que no se limite a una sola entrevista, pues eso sería muy poco también, ¿cierto? Hagan al menos una entrevista, una reunión. Bueno, muchas Andrés. gracias. Vale, Andrés. Gracias, profe. No, bueno, ya pues muchísimas gracias. Bueno, ya escuchando a los demás, pues tengo una pregunta, pero pues no sé si tenga que ver con el tema, pero yo creería que sí. Lo que pasa es que estuve investigando también y vi como un manual, el cual se llama Babok, que es como es unas áreas de conocimiento, son 6 áreas de conocimiento que tiene ese manual.
entre las cuales que incluyen son las de la planeación y monitoreo, la licitación, los requerimientos y la administración de los requerimientos y el ciclo de vida. Entonces, ese manual se puede implementar en esta clase por ejemplo, de reuniones JAT. Miren, todo lo que ustedes puedan aumentarle a lo que estamos viendo aquí es ganancia. ¿Listo? Me parece que lo que Andrés hace referencia es un manual que tiene en cuenta todo el proceso de construcción, ¿cierto? O el ciclo de vida. Entonces allí va a encontrar de pronto la trazabilidad de los requerimientos, la actualización de los requerimientos, ¿cierto? La verificación de los requerimientos al final, que son actividades que nosotros en este curso no hacemos porque obviamente solo llegamos hasta la especificación. ¿Sí? Pero en el proceso de construcción de software, el trabajo no termina con la especificación. El trabajo de los requerimientos no termina con la especificación, porque si bien usted después avanza al diseño del software, tiene que verificar que ese diseño responde a los requerimientos, porque qué tal que al diseñar usted se desvíe y tiene un diseño muy bonito, pero hay requerimientos que se le quedan por fuera, ¿cierto? Entonces miren que ahí sigue la gestión de los requerimientos. Y luego viene la parte de producir el software como tal, de escribir el código, y van a venir las pruebas de caja blanca, y en ese momento nuevamente hay que verificar que los requerimientos están encontrando respuesta en ese producto, y a eso es a lo que le llamamos trazabilidad de los requerimientos, por ejemplo, que hace parte de la gestión de requerimientos, ¿sí? Pero puede ocurrir que en el momento en que usted está diseñando, pues como el diseño tiene otros artefactos, ¿cierto? Usted se da cuenta de que en los requerimientos le faltó especificar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Usted vuelve atrás y en la especificación de requerimientos aumenta eso que le faltó. Entonces, todo eso forma parte de la gestión de los requerimientos. Entonces, Andrés, me parece chévere que usted esté consultando por ese lado, ¿sí? Y lo que pueda avanzar es bienvenido, ¿sí? Porque precisamente usted está es aumentando su conocimiento acerca del tema. Sí, porque es que sobre todo este manual es muy bueno. Lo que explica es como el análisis del negocio, y empiezas precisamente con el análisis del sistema como tal, en su entorno tanto interno como externo. Entonces empieza como la planeación del análisis del negocio, después sigue la licitación y después sigue todo el análisis de estrategias y todas esas cosas. Bueno, que eso no, me imagino que no tiene que ver con el curso, pero la primera parte, que es lo que hace este manual, es precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita en la actividad número 1 y número 2, que es la que estamos haciendo ahora. La número 1, que fue la del sistema como tal, el entorno del sistema, y después ya viene la de licitación, que es lo que estamos haciendo ahora. Y en ese manual expresa cómo hacer esos procesos. Muy Me pareció bien. interesante. Sí, señor, está interesante. ¿Podría compartirnos en el grupo de Skype? Yo creo que yo lo compartí, si no estoy mal, pero lo vuelvo a compartir, no hay problema. Ah, sí, usted nos compartió Señor. un documento hace unas semanas atrás. ¿Ah? Puede Sí, que sea de ese que estamos exactamente. hablando. Sí, señor. Ah, pero sí, mejor nos lo vuelve a compartir en caso de que haya quedado muy arriba ya en los Vale, mensajes. yo lo vuelvo a Gracias, compartir. Andrés. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Carlos. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, estaba leyendo la guía. Es que, bueno, un compañero anterior sí, creo que está bastante avanzado, entonces que quisiera de pronto tener mayor claridad de lo que tenemos que construir en esta guía. Me refiero a, de lo que yo entendí, es que bueno, mi grupo sí ha estado bastante activo, menos mal. Lo que vamos a hacer es, o lo que tenemos planeado por ahora es reunirnos, hacer las entrevistas. También vamos a hacer una reunión perdón, pero me queda la duda de que si tenemos que entregar, bueno, aparte de esas reuniones, vamos a entregar de pronto un listado de requerimientos, pero no como lo dijimos, como siendo como el cliente, sino ya organizados dependiendo del análisis que les pudimos, bueno, que hicimos, lo debemos clasificar
según si es funcional o no funcional, teniendo en cuenta que no funcional es más extensa la clasificación. Y después de eso, bueno, lo que quería preguntar es, si es eso lo que toca hacer, ¿también hay que agregar un prototipo o el prototipo no es necesario? Bueno, Carlos, usted va a hacer todo un trabajo con entrevistas, con reuniones, va a generar unos documentos, esos son sus documentos de trabajo, esos los va a anexar, ¿cierto? Con las evidencias de las reuniones, todo eso se anexa. Pero lo que nos va a presentar es, la primera parte es la consulta sobre los tipos de requerimientos. Y luego nos va a presentar la lista de requerimientos organizadas según sus tipos. Entonces nos va a entregar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, organizados según corresponda a la clasificación que usted hizo, de acuerdo a los que usted consultó, pues obviamente. ¿Cierto? Entonces, si usted dice por ahí que hay un tipo de requerimientos no funcionales que se llaman requerimientos de interfaz de usuario, puede ser que usted tenga requerimientos de interfaz de usuario. No significa que si usted encontró 5 tipos de requerimientos no funcionales, tenga que colocar requerimientos en las 5 cosas. No, no, porque es que a veces no hay, ¿cierto? A veces no salen, pues. Entonces no. Pero seguramente sí le saldrán requerimientos en cuanto al almacenamiento de la información, requerimientos en cuanto a la interfaz de usuario, de pronto le salen de portabilidad. Entonces, ubiquen la información que obtienen, procesan, analizan y obtienen requerimientos, ¿cierto? Definen requerimientos, que son descripciones, ya sean de lo que el software hace o de las características que el software tiene. Y esas descripciones, esos requerimientos, ustedes los ubican en el tipo que corresponda. ¿Sí? Y luego tienen sus conclusiones y después vienen los anexos y en los anexos coloquen ya las respuestas a las preguntas tanto en las entrevistas como los aportes a los temas en las reuniones. Ah, y me falta lo del prototipo. Miren, el prototipo es una técnica para recolectar datos, ¿sí? En algunos grupos propusieron implementar un prototipo para recoger información. Si en su grupo dijeron que iban a hacer un prototipo para recoger información, seguramente ustedes ya lo construyeron y ya lo utilizaron. Como les decía en la reunión anterior, hay prototipos que implican escribir código, ¿cierto? Que implican implementar operaciones. Pero no todos los prototipos tienen que ser así. Hay prototipos más sencillos. Así que, pues, si ustedes no están en condición de escribir código, de implementar formularios, hagan un prototipo más sencillo. Los prototipos de pronto más sencillos son los que tienen que ver con interfaz de usuario, donde usted dibuja un formulario y le dice, mira, aquí usted va a entrar el nombre, aquí va a entrar la cédula. Luego le da clic en este botón y va a ocurrir tal cosa, ¿cierto? Entonces, ese prototipo ustedes lo utilizan para recoger información. Anexe el prototipo o la imagen del prototipo, ¿cierto? Puede anexar la información que recogió con ese prototipo, pero en la primera parte solamente los requerimientos. Ok, gracias. Con mucho gusto. Carolina. Profe, una pregunta respecto a eso. Lo que pasa es que con mi grupo nosotros, dentro de los instrumentos que hicimos en la fase anterior, no incluimos el prototipo. Pusimos que en las reuniones, pues en el plan, que en las reuniones íbamos a hacer era como una lluvia de ideas y otro tipo de cosas. O sea, si no incluimos el prototipo, sino que aplicábamos eso que planeamos, no hay ningún problema, ¿cierto? No, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar una lluvia de ideas en una reunión, tranquilamente. Ah, listo, gracias. Bueno. ¿Y Carlos tiene otra pregunta o se le olvidó bajar la manito? Después de subir la bájenla, ¿no? Así yo sé quiénes tienen más preguntas. Andrés. Qué pena, es que se me olvidó preguntarle eso, profe. Lo que pasa es que haciendo la reunión ya, bueno, es que yo encontré que en la reunión ya, por ejemplo, está la preparación del plan y está la preparación del diseño del YAT, tanto en la preparación del plan como el diseño. Entonces, lo que hicimos fue, en la preparación del plan, lo que yo hice fue obtener los requerimientos, ¿cierto? De ahí de lo que se hizo en la reunión. Pero el diseño del YAT, es que lo que yo no tengo todo entendido es eso. ¿El diseño del YAT qué es? Es, por ejemplo, los prototipos, ¿se podría decir ahí? ¿Se puede implementar ahí los prototipos en el diseño del YAT? ¿En la preparación del diseño? Sí, mira,
si estamos hablando de diseñar el JAT, significa la preparación de la reunión, ¿sí? Es que la reunión JAT es diferente, por ejemplo, a una entrevista grupal, ¿no? Porque es que en el JAT es como un taller, ¿sí? Entonces puede haber una exposición por parte de alguien, puede haber la presentación de un prototipo, ¿cierto? Puede haber una guía de trabajo donde se les entregue un documento y se les pida que complementen información. Entonces, ese es la preparación o el diseño de la reunión, donde usted organiza como la lista de temas a tratar, la lista de actividades, los materiales que va a necesitar, todo eso. Ok, perfecto. Listo. Y, profe, es que encontré otra cosa en el diseño ya que es el workflow. Ahí quedé yo. El flujo de trabajo. Bueno, A veces nos confunden los términos, ¿cierto? no es que el flujo de trabajo sí lo entendí, workflow, pero lo que pasa es que no sí, entiendo sí. es ahí exactamente Ajá. qué es lo que toca hacer. O sea, ese sería otro como el workflow, yo lo entendí como otro diseño más diferente al prototipo. Ah, sí, sí, claro. Sí, no, no es un prototipo. No, el workflow es cuando usted va a hacer un workshop, un taller o una reunión, ¿sí? Y entonces usted prepara una lista de actividades a desarrollar. Y entonces en el paso A hacemos esto y genera tal producto. Ese producto lo utilizamos en el paso B, donde hacemos esto y obtenemos el paso C, el producto C, que lo utilizamos en el siguiente paso y al final esto nos debe llevar a tal producto. Ah, ¿Sí? ok. Nosotros acá le llamaríamos como un orden de trabajo más bien, o como una minuta. Ah, ¿Sí? entiendo. Pero se Perfecto. trata de eso, ajá, de cómo van a irse desarrollando las actividades y los productos que se generan se convierten en insumos para las siguientes actividades. Listo, perfecto, entiendo. Gracias. Muy bien. Carolina, ¿tiene otra pregunta? No, profe, se me quedó levantada la mano. Se quedó debe estar cansada ya con la mano levantada. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo no hace rato miré a Freddy. ¿Freddy sí le contestamos o no? Sí, señor. Ah, perfecto. Ajá, me preocupaba que se me hubiera bajado la mano sin contestarle. Carlos. Señor tutor, una pregunta. En resumen, ¿se toca solamente sacar los requerimientos funcionales y no funcionales nada más? En resumen, sí, ¿no? Pero la idea es que esos requerimientos funcionales y no funcionales surjan de un ejercicio de indagación, ¿cierto? De un ejercicio de aplicación de técnicas de recolección de información, de que no sea simplemente que yo se me ocurra que estos puedan ser y los coloco, porque acuérdense que el analista no debe inventarse requerimientos, ¿no? Siempre se deben buscar en las fuentes, y las fuentes son los participantes, dígase usuarios o cliente. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, señor tutor, muy amable. Con mucho gusto, Carlos. Una dama estaba preguntando algo, siga por favor. No, profe, muchas gracias. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo les agradezco mucho a ustedes el interés en participar en estas actividades. Espero haberles brindado información pues que les ayuden a desarrollar las actividades y sobre todo a apropiar el tema, ¿no? A comprender y a aprender los temas del curso. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Usted va a realizar citas estos días? ¿O usted no realiza citas? No, yo no realizo citas. Me gustan más como estos encuentros,
Ujú. ¿no? Y si alguno de ya entiendo. ustedes requiere hablar conmigo, preguntar algo, pues acuérdense que los martes en la tarde estoy en línea por Skype. Y si ustedes me dejan preguntas en Skype, en el momento en que yo pueda, ingreso y les contesto. Además que en el grupo de Skype hay mucha, ¿qué se dice? Es un grupo muy activo y a veces antes de que yo dé respuesta al tema, algunos compañeros ya lo han respondido, así que podemos hacer uso de ese grupo para resolver algunas inquietudes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Lady. Bueno, muy bien. Entonces parece que no tenemos más dudas, más preguntas. Les agradezco mucho su atención y damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, doctor. Una buena noche a todos. Hasta luego. Buenas noches para Gracias, todos. buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchas Hasta gracias. Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Igual, tutor. muchísimas Gracias. gracias, ingeniero.